Hola chicos, este video es sobre la explicación de la práctica 2 de manera que podamos administrar mejor el tiempo que tenemos presencial los jueves cuando nos vemos, así que la explicación de la práctica va en este video de manera que ya puedan comenzar con ella y el jueves me consultan luego de que esté la explicación teórica. La práctica 2 es la que está en la pestaña de la clase 2 y en la carpeta práctica 2. También en esa carpeta están estos archivos construcco.sql, seiko.sql y simpleco.sql, que son con los que vamos a trabajar en cada uno de los ejercicios de esta práctica. Lo que yo les voy a mostrar es el ejercicio 1 y luego ustedes, una vez que hagan el 1 con cada una de las bases de datos con las que tenemos que trabajar, pueden realizar el resto de los ejercicios, ¿sí? Cada ejercicio es con cada una de las bases de datos. El primer ejercicio lo que tenemos que hacer es reingeniería o ingeniería inversa, que es lo que estuvimos viendo un poco en la teoría de la clase pasada con el archivo .sql, el script o backup plano de la base de datos empresa.sql. En este caso voy a trabajar con el primero de los archivos, con construcco.sql. Lo que tienen que hacer como primer paso es bajarse esos archivos del virtual y ejecutar ese script. Habíamos dicho que, descargan este archivo, ¿sí? Yo ya lo tengo descargado. Habíamos dicho que un script de una base de datos era un backup plano, es decir, plano porque es de texto, en donde se encuentran todas las sentencias de DDL, del lenguaje de definición de datos, de la base de datos, ¿sí? Este también es un backup plano, por eso es .sql. No es nada más ni nada menos que un archivo de texto con las sentencias de DDL. Entonces, lo primero que hacemos es ir a Postgres, conectarse, ¿sí? Ustedes van a tener solamente la base de datos de empresa y Postgres, se conectan a cualquiera de ellas, es decir, que el tamborcito esté en color, abren un editor de query y creamos la nueva base de datos Construcco. El nombre es medio feo porque son bases de datos en realidad bajadas de internet y no está muy bueno, pero para la próxima lo cambio. Ejecutamos y creamos la base de datos Construcco. Tarda un ratito porque le asigna el espacio en memoria en el clúster de la base de datos, es decir, para el archivo que va a contener esta base de datos. Por eso la creación tarda unos minutos. Como todo en Postgres, tenemos que refrescar para ver los cambios reflejados. Y acá tenemos la base de datos Construcco. La conecto, cierro acá porque estaba conectada a la base de datos empresa y una vez, no salvo los datos, una vez conectada a Construcco, abro otro editor de query que sí está conectado a Construcco. Acá lo que hago es abrir ese archivo, el backup, ¿sí? De la base de datos, el que bajamos del entorno virtual, Construcco SQL, y como pueden ver, este archivo lo que tiene son los create de la base de datos y las sentencias insert para insertar datos, tuplas, filas en esas tablas. Tenemos diferentes tablas, pero fíjense que ninguna de las tablas tiene primary key ni tiene foreign key. Ejecutamos por lote, es decir, como es un archivo plano que no tiene guardado ninguna información sobre la versión del DBMS, fíjense que incluso acá era un SQL para SQL Server, dice, es SQL estándar, por lo tanto nos va a andar en cualquier base de datos, y es SQL ANSI, como lo que vemos en la teoría. Ejecutamos por lote, ya lo ejecuto satisfactoriamente. Sabemos que Postgres, si no le decimos otra cosa, crea las tablas en el esquema público. Refrescamos y tenemos las bases y las tablas creadas de la base de datos. Podemos cerrar este archivo ya que no lo vamos a utilizar. Y tenemos la base de datos física, ¿sí?
Ahora cuando hagamos la ingeniería inversa vamos a ver un poco qué son esas tablas y cuáles vamos a utilizar. Si nos paramos en cada una de estas tablas, en la pestaña SQL vemos que no tienen ningún tipo de integridad a nivel de tablas, es decir, de primary key, ni integridad referencial. Por lo tanto, vamos a hacer ingeniería inversa, como dice la práctica, ¿sí? Para crear el modelo de datos relacional en SQL Architect, vamos a establecer esas restricciones de integridad y referenciales, es decir, de primary key y foreign key, y luego hacer ingeniería hacia adelante para estos cambios reflejarlos en el modelo físico. Entonces, vamos por partes. Hicimos el punto A y el punto B. Ahora vamos a hacer la ingeniería inversa o reingeniería. Para ello vamos a SQL Architect. Entonces hacemos una conexión con el modelo físico de la base de datos. Vamos a ponerle, por ejemplo, con de connection constructco. ¿Qué tipo de base de datos es a la que nos vamos a conectar? Es PostgreSQL. Todos lo tenemos instalado en un localhost, en su máquina local. Lo mismo pasa en un laboratorio de la facultad. La base de datos es constructco. Ojo con el nombre acá porque después no va a andar. El único usuario que ustedes tienen creado es el usuario Postgres y la clave que usaron, la password para insertar el Postgres. Testeamos la conexión. Me da error seguramente porque no construct, me faltó la C, es lo que dije que podía pasar. Testeamos, ahí me dice que está satisfactoria, ok. Y acá ya tenemos la conexión física. Este tamborcito nos da la idea de que estamos conectados a la base de datos física, ¿sí? Acá tenemos el esquema público de Postgres y tenemos todas estas tablas. Estas tablas M1, M-2 son tablas de vistas persistidas en memoria que en este momento no las vamos a usar, por lo tanto las vamos a eliminar con la ingeniería inversa, ¿sí? Y luego con la ingeniería hacia adelante. Vamos a usar solamente la tabla segment, employee, que es empleado, job y project. A diferencia de Workbench, para MySQL, este IDE, SQL Architect, no tiene para crear relaciones binarias ni ternarias. Hay que hacerlo todo con relaciones 1 a n. Y crear las tablas resultantes de las relaciones n a n o ternarias, ¿sí? O agregaciones. En este caso tenemos una relación ternaria que está dada por assignment, que es asignación, es decir, un empleado está asignado a un proyecto realizando una tarea. Además, el empleado, más allá de la tarea que realiza en el proyecto, realiza una tarea en particular, es decir, que se relaciona con job, con tareas o trabajos, en realidad trabajos es la traducción, y además el proyecto tiene un empleado que es su jefe. Y assignment tiene el proyecto, el empleado y la tarea que realiza ese empleado o el trabajo que realiza ese empleado en esa asignación y trabaja con un cargo, ¿sí? Y cierta cantidad de horas. Bueno, como dijimos, en el punto D nos pide que establezcamos las restricciones de integridad referencial y de integridad de tabla, es decir, primary key, integridad de tabla y referencial foreign key para cada uno de los modelos. Y en este caso lo vamos a hacer con constructco. Fíjense que estas tablas no tienen ni primary key ni foreign key. Por lo tanto, vamos a empezar por las primary key. ¿Qué pasa? Estas tablas ya tienen datos, ¿sí? Si vamos acá a Postgres, vemos que estas tablas ya tienen datos. Por lo tanto, no podemos hacer una clave primaria nueva autoincrementable, porque para los datos que ya están no la va a tomar. Como vemos que el código de proyecto o el número de empleado o el número de proyecto o el número de asignación en cada tabla es único, si vemos los datos, vamos a usarlas como claves primarias. Esto les puede pasar durante su vida laboral de agarrar tablas que hicieron personas que no sabían modelar y van a tener que ponerse a hacer ingeniería inversa, modificarla y luego ingeniería hacia adelante para modificar el modelo físico sin generar ningún conflicto con los datos que ya tienen cargados. Por lo tanto, vamos a decir que empleado num es la clave primaria, ¿sí? Para eso hacemos lo seleccionamos con un clic, botón derecho,
sobre el campo o doble clic, ¿sí? Con botón derecho es propiedades de la columna. Y vemos que dice que no permite nulos, que permite nulos, por lo tanto no nos permite decir que es primary key. Tenemos que decir que no nos permite nulos para que nos habilite que sea primary key. Y después nada más porque no puede, es varchar y no va a ser autoincrementable. Lo mismo con el número de asignación, decimos que no permita nulos, que sea clave primaria. Lo mismo con el código del proyecto, que no permita nulos, porque es clave primaria, no puede permitir nulos, tiene que ser única y no nula. Y lo mismo con el número de proyecto. Entonces, ahora tenemos la integridad a nivel de tabla, ¿sí? Nos falta la integridad referencial de claves foráneas. Como les dije, esto no nos permitía crear relaciones binarias ni ternarias, pero sí las 1 a n identificables y no identificables. Y las 1-1 son un caso especial de las 1 a n cambiándole la cardinalidad. En este caso, vemos que son todas relaciones 1 a n no identificables porque esta es una foreign key de proyecto, es decir, que proyecto era el lado n, le propagó a empleado el shortcode, lo mismo con cada una de las tablas que hay acá en assignment, lo mismo con el empleado, bueno, y en este caso el proyecto, el trabajo con el empleado, se había dicho proyecto, pero es empleado. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, entonces vamos a empezarlas a conectar. Decimos que el empleado se relaciona con el trabajo, con el job. Entonces, tocamos la relación no identificable. ¿Por qué era la no identificable? ¿Se acuerdan? Porque tenía que preparar la foreign key, pero esa foreign key no iba a ser primary key en la tabla hija, digamos, en la tabla que recibía la foreign key. Acá sí propaga foreign key y aparte es primary key. Entonces elegimos la no identificable, que propaga la foreign key, pero no como no identificatoria. Tocamos la relación, tocamos la tabla padre y tocamos la tabla hija. Ahí vemos que se relacionan, ¿sí? Y si seleccionamos la conexión, o sea, la relación, vemos que nos marca en naranja los campos que están relacionados. Haciendo doble clic cuando la relación está en naranja o botón derecho, propiedad de las relaciones, podemos ver la cardinalidad, es decir, el show puede estar, era cruzado, ¿se acuerdan? Cuando leemos para trabajo es lo que corresponde a empleado y cuando leemos de empleado es lo que corresponde a trabajo. Era al revés de como lo vimos en el diagrama de Chen, ¿sí? Para los ID, estos gráficos. Entonces decimos que en el trabajo, o sea que cada empleado va a tener exactamente un solo trabajo que realiza. Y los trabajos pueden estar, vamos a poner, pueden realizarse por 0 o más empleados. En realidad puede haber algún tipo de trabajo, podríamos suponer que no lo realice ningún empleado y podemos dejar 0, y si no podemos decir que sí o sí cada trabajo tiene que estar relacionado con un empleado, pero con uno o más empleados, pero como no lo sabemos si es obligatorio o no, lo dejamos en 0. Y fíjense que acá nos marca que el empleado tiene, en este caso, un solo trabajo con estas rayitas 1 y 1, y este es de 0, el cerito, y n, y el trabajo puede estar en 0 o n empleados. ¿Sí? Ahora tenemos que hacer lo mismo con el empleado que es jefe en el proyecto. Tocamos la no identificatoria, tocamos el padre, tocamos la tabla hija. Vamos a correrlo así para que quede después mejor puesta la ternaria. Y acá tenemos lo mismo, ¿sí? Es decir, acá tendríamos que cambiar, acá está bien la cardinalidad también. Un proyecto sí o sí tiene que tener un jefe. De hecho, vamos a corroborarlo. Todo proyecto tiene un jefe, es decir, es no nulo. Por lo tanto, está bien que cada proyecto tenga uno y solo un
empleado como jefe. Y el empleado tiene de 0 a n, puede estar en 0 o n proyectos, puede ser jefe de 0 o n proyectos. Ahora nos falta la ternaria, es decir, un empleado está asignado a un proyecto realizando una tarea particular que no tiene por qué ser esta tarea que siempre realiza el empleado o en la que es experto quizás. Entonces, venimos acá otra vez a tocar la relación no identificable, tocamos el padre project num y tocamos el hijo y acá quedan relacionadas, ¿sí? Y acá también es 0n, porque pues, la asignación sí o sí tiene uno y un solo proyecto, para un proyecto, pero el proyecto puede estar en 0 o en asignaciones. Podríamos decir que sí o sí que hay un proyecto, tiene que haber una asignación de un empleado al menos al proyecto, pero como no conocemos del todo los datos de las tablas, vamos a dejarlas que sean no obligatorias. En este caso, después podemos cambiarlo y volver a hacer la misma ingeniería hacia adelante. Entonces, lo mismo vamos a hacer con el empleado y el proyecto, con el empleado y la asignación. Y fíjense que acá pasa otra cosa, ¿sí? Con el tema del job. Esta es una foreign key, es decir, esta asignación tiene este trabajo asignado, ¿sí? Esta es la foreign key, pero no se llaman iguales, la primary key y la foreign key. Por lo tanto, si yo vengo trabajando como venía haciendo, tocar la relación no identificable, tocar el padre, tocar el hijo, me agrega un campo que es foreign key, no se lo puedo asignar a este. Entonces, ¿qué hago para mantenerlo? Son los dos varchar de 3, ¿sí? Porque es la foreign key. Entonces, entro a la columna esta, así yo, con doble clic o column property con botón derecho, copio el nombre, ok, este campo lo elimino. Y esta foreign key nueva, que si está conectada, le cambio tanto el nombre físico como lógico. Y ahí ya me queda conectada como foreign key como debería ser. ¿Sí? Si la marco en naranja, ahí sí quedan conectadas. De la otra forma, no quedaba. Bueno, guardo este proyecto. Le voy a poner, esperen que voy a buscar la carpetita donde tengo todas las cosas de UNSADA guardadas. UNSADA 2019, práctica 2. Bueno, lo voy a pisar porque ya lo tenía guardado. Sí. Y lo tengo guardado. Y ahora tenemos que hacer el punto E, que dice haga ingeniería hacia adelante. Hicimos ingeniería inversa, o sea, con un modelo físico que generamos el modelo relacional, y ahora queremos hacer ingeniería hacia adelante, porque este modelo queremos replicarlo en la base de datos de Empogres para que las tablas tengan sus primary key y foreign key. Entonces, acá en Tools tenemos ingeniería hacia adelante o comparación de modelos. ¿Por qué no podemos hacer ingeniería hacia adelante directamente? Acá en la práctica, fíjense que se dice usar la opción comparar modelos en vez de ingeniería. Por más que es ingeniería hacia adelante, nos dice que usemos la opción comparar modelos. Esta, comparar modelos. Este botoncito, estos dos tamborcitos que compara dos modelos, dos tamborcitos, dos bases de datos. Porque como ya tenemos una base de datos física, no tenemos que crearla desde cero haciendo ingeniería hacia adelante. La ingeniería hacia adelante era cuando yo partía del conceptual hacia el lógico, el relacional y luego el físico. Acá ya tenemos un modelo físico, entonces tenemos que comparar el modelo físico viejo con el modelo relacional nuevo para dejarlos iguales, ¿sí? Entonces, hago clic en comparar modelos y tools, comparar modelos, ¿y qué voy a comparar? Comparar el modelo viejo. ¿Cuál es el modelo viejo? El físico, el que tengo en la base de datos, Physical Database. ¿Cuál es? El que está ¿qué conexión voy a usar? ¿Con qué base de datos? Con Construcco. Y acá, ojo, porque me pone Information Schema, que es el catálogo, y las tablas están en el esquema público. Si no lo cambio, no va a hacer nada. ¿Y cuál es el modelo nuevo with Newer con el que yo lo quiero comparar? Con el modelo corriente, este que acabo de guardar, modelo relacional de Construcco. ¿Y qué salida quiero? ¿Qué formato de salida quiero para generar los cambios? Para generar esa ingeniería hacia adelante. SQL. Para, en este caso, Postgres, porque es una base de datos de Postgres.
No vamos a incluir índices ni nada, después vamos a ver qué es eso en la práctica 4 y también un poco cuando veamos optimización, pero lo vamos a ver de lleno en SQL Architect en la práctica 4. Una vez que decimos que la salida va a tener este formato, comenzamos. Y fíjense que nos larga toda una salida en SQL, que son nada más y nada menos que los alters de las tablas con las foreign key y las primary key. Ejecuto este SQL y me dice que se ejecutó satisfactoriamente 17 sentencias, ¿sí? Acepto, lo puedo guardar si quiero, lo cierro en este caso, cancelo. Y si refrescamos la base de datos física, fíjense que me borró las tablas que estaban empleado-1, 2, porque yo no las tuve en cuenta en este modelo relacional, y entonces para dejarlos iguales las tenía que borrar, ¿sí? Y ahora en cada una de estas tablas tienen su primary key y foreign key respectivamente, es decir, establecimos la integridad de tablas y la integridad referencial que nos pide en el punto D. Por lo tanto, este sería el punto 1. Esto tienen que hacerlo con cada una de las otras dos, SailCo y SimpleCo, y después que una vez que tienen las bases de datos ya en Postgres, conectarse a esa base de datos, abrir un editor de query y hacer las consultas del ejercicio 2, 3 y 4 respectivamente. Bueno, espero que haya quedado claro. Mírenlo antes del jueves, si tienen alguna duda, el jueves lo vemos. Les dejo un beso y nos vemos.